On a foggy day, folding door, foggy day, I sit in a diner, and the Beatles play. La imagen de la estación representa la fachada principal del Palacio de Bellas Artes. La construcción de este edificio inicialmente es dedicada a un teatro nacional y las obras se emprendieron en 1904, para quedar terminadas en septiembre de 1910 e inaugurarse al conmemorarse el centenario de la independencia. La silueta de la estación es el busto de uno de los libertadores de la independencia. Ignacio Allende nace en San Miguel del Grande, que en su honor se llama ahora San Miguel de Allende. Ingresa desde muy joven al ejército virreinal y por ese mismo tiempo empieza a tratar al cura Miguel Hidalgo, quien pone a su cargo la organización de un movimiento político por la independencia de la Nueva España. Iniciada la Guerra de Independencia, Allende se convierte en capitán general. La palabra zócalo en términos de arquitectura significa cuerpo inferior de una construcción. La Plaza de la Constitución tiene a su alrededor una gran cantidad de edificios de una riqueza arquitectónica inigualable, como son el propio Palacio Nacional, sede de las oficinas del Presidente de la República, el edificio virreinal, sede del gobierno de la Ciudad de México, ya que data de tiempos de la colonia, y la Catedral Metropolitana, entre otros. El icono de la estación representa la pirámide de Jecatl, dios del viento. En la cultura azteca era tan venerado como Tlaloc o Quetzalcóatl. La pirámide es descubierta durante las excavaciones para la construcción de la estación Pino Suárez. Si quieres saber más, visita el video de las estaciones del metro Línea 1, parte 2. La silueta de la estación es de fraile. San Antonio Abad es también conocido como San Antonio de Egipto, que significa superior de un convento. Al arribar los antónimos a México en 1530 solicitan un lugar donde edificar un templo. Es concedido al sur de la ciudad en donde actualmente inicia la calzada de Tlalpan, procediendo de inmediato a la construcción del templo y convento. Tardó muchos años en construirse debido a que contaban con donativos de limosna. Es en 1682 cuando se inaugura y se cierra cuando muere el último de los antónimos que quedaba en México. El icono de la estación es la figura del fruto. Al crearse las colonias Asturias y Vistalegre, se proyecta una calle a la que se le llama Chabacano, debido a la cantidad de árboles de este fruto que había en aquellos terrenos baldíos, los cuales germinaban prodigiosamente por la proximidad que tenía el río de la Piedad, que ahora es entubado y es viaducto. El chabacano es una fruta veraniega que se cultivó por primera vez en China. Fueron los misioneros españoles quienes la traen a América en el siglo XVIII. Este pequeño alimento es de color amarillo o naranja, de pulpa dulce, jugosa y sobre todo muy aromático. La imagen de la estación representa el trébol de las confluencias del viaducto y la calzada de Tlalpan, con sus vías de acceso para automóviles. Uno de los mayores problemas que afrontan todas las grandes urbes en crecimiento es, sin lugar a dudas, el tránsito. Para contrarrestar esto, el entonces Departamento del Distrito Federal pensó una posibilidad para aprovechar algunas zonas constituidas por los ríos que atravesaban la ciudad, entubar estos en su parte central y utilizar sus márgenes para la construcción de vías rápidas de un solo sentido. El río de la Piedad es el que presentó las mayores condiciones para crear una vía con las características antes mencionadas. La silueta de la estación representa una palmera. Existen varias versiones sobre el origen de la palabra chola. Una de ellas es que por el siglo XIX existían las haciendas de Narvarte, de Becerra y de la Condesa, los ranchos de Nápoles y del Sola. Con el corredor de los años esta palabra sola, apellido de los dueños, fue cambiando, ya que algunos la escribían y pronunciaban chola, hasta que finalmente se le cambió las tres primeras letras por la X que él usa ahora y que le da la misma pronunciación. La imagen de la estación representa el casco de un oficial de la época de la conquista. Cuando Moctezuma supo que Cortés se aproximaba, convocó a una reunión de todos los nobles de su imperio, así como a los reyes vecinos para saber que debían recibir a los españoles. Para recibirlos, se organiza una vistosa formación a todo lo largo de la calzada,
que saliendo de Iztapalapa pasaba por Iztacalco y finalmente se unía con Tlalpan en el lugar ahora llamado Villa de Cortés. Delante de la tropa española abría la marcha un indio pregonando en lenguaje náhuatl que nadie se atrevería a cruzar en el camino de las tropas. Miles de los nobles y personas principales de los aztecas lo recibieron. Al llegar a la presencia de Cortés, le dan la bienvenida en su lenguaje, se inclinan, toman tierra con el dedo mayor de la mano derecha y se lo llevan a la boca. La silueta de la estación es una trajinera, embarcación pequeña adornada de flores. En tiempos de los aztecas, Nativitas se localizaba cerca de Xochimilco, donde había un pequeño lago a la que la gente llamaba Laguna de Nativitas. Debido a la relativa cercanía de Nativitas con el lago de Xochimilco, sus habitantes, para poder vivir, cultivaban chinampas, huertas artificiales y campos flotantes. El producto de las chinampas era acarreado en canoas, las cuales navegaban por el canal de la Viga. Salían del lago de Xochimilco, pasaban por Nativitas, continuaban por Iztacalco y llegaban a Jamaica para poder vender sus productos.